La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios que a nuestra transmisión: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también Fuego TV a través de todo su sistema de cable. AM Tagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo y a la hora que usted desee. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 19 de abril, martes 19 de abril del 2022. Seguimos celebrando la octava de Pascua y saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a nuestros oyentes y televidentes en todo el Perú y el mundo. Vamos a empezar, como siempre hacemos en las mañanas, con las menciones de nuestros auspiciadores, pero después vamos sobre las noticias, que son muchas, la verdad, esta mañana. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB
estudio contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, estos son todos nuestros auspiciadores, les agradecemos mucho, y también a ustedes que pueden colaborar con nosotros capturando el QR que está en pantalla y haciendo sus donaciones a través de todas las plataformas electrónicas que hay en el Perú, y por supuesto también a través del PayPal, como lo anuncia siempre Abel al inicio del programa. Y muy bien, ahora vamos a lo nuestro. Ayer hemos tenido un paro importante, en realidad contundente, en la región Cusco. La región había anunciado ya desde hace varios días un paro para el día lunes 18 y 19 de abril. La razón, básicamente, el alza del costo de vida, un asunto que nos preocupa a todos y que había, sobre todo, motivado a los gremios agrarios a presentar una plataforma de protesta que busca más inversión en el campo y sobre todo una solución al problema gravísimo de los fertilizantes. Los transportistas participaron ayer, aun cuando ellos no tienen ya una plataforma tan clara como la tenían hace 2 semanas. Es el sector agrario el que más ha protestado. Pero hay que decir que el sector turismo, que es importantísimo, sobre todo en la ciudad de Cusco, había decidido apoyar el paro en la medida en que no se paralizaran las actividades turísticas. Es el turismo uno de los sectores que potencialmente tiene para el Perú un camino que solo puede llevar al éxito. Tenemos muchísimo para mostrar, muchísimo para competir en un mercado muy competitivo internacional. Y acá viene una reflexión que creo que es importante para todos los peruanos y sobre todo para los cusqueños. Un turista tiene la posibilidad de elegir a dónde va, dónde gastar su plata, que se la ha ganado con su trabajo y con su esfuerzo. Y puede decidir gastarla en unas vacaciones muy agradables, muy seguras. Puede decidir gastarlo ¿no es cierto?, en unas vacaciones de aventura. Pero no va a optar voluntariamente por ir a una zona de guerra, ¿no? O sea, el turismo no está fluyendo a las fronteras de Ucrania, por poner un ejemplo. Si yo sé que en un lugar determinado me van a maltratar, me van a insultar, tal vez me van a robar o me van a pegar, yo no voy a ir a ese lugar, no es un lugar seguro. Es más, probablemente mi embajada o mi estado, si es un estado más o menos preocupado por sus nacionales, advertirá que este no es un lugar seguro para venir. Esa es una de las grandes afectaciones en el turismo peruano. Hay otras, tal vez a veces la calidad del servicio, las estafas particulares, pero lo que más frena la llegada de turistas, que podrían ser millones al Perú, es la sensación de que este no es un país seguro para el turista. Y eso no es de ahora, viene desde los 80s, con todo el problema con Sendero Luminoso, y luego con las inestabilidades, las huelgas, los paros. No es que no hayan paros y huelgas en otros países del mundo, ¿eh? Ojo, pero son previsibles las acciones que en esas huelgas se van a seguir respecto de los turistas. Yo he estado en una huelga de maleteros en París y los aviones siguieron volando y claro, los pasajeros teníamos que hacer determinadas cosas y así, pero son previsibles, hay una previsión de qué es lo que va a pasar. Ayer en el Cusco, las imágenes que han dado la vuelta al mundo, porque no solamente, ojo, se quedan en el Cusco, son las de unos viajeros argentinos que son detenidos por un piquete de 4 personas y una moto, que no los dejan pasar a pie, ni siquiera en carro, a pie, y que venían caminando desde las 5 de la mañana, y lo único que querían era pasar a pie. Y estas 4 personas, ¿qué le gritan al turista? Lárgate a tu país.
lárgate a tu país. Por el acento parecían argentinos o uruguayos, pero lárgate a tu país. Ahí tenemos las imágenes, justamente. Una señora que arrastra una maleta, el otro con una bolsa. Para desgracia nuestra, esta es la imagen que da la vuelta al mundo. No da todo lo que gaste el Estado peruano, el Ministerio de Turismo, en promoción, en colocar el nombre del Perú en todos los aeropuertos del mundo, en tener embajadas que hacen promoción turística, se arruina con este video. Yo soy un argentino que estoy planeando unas vacaciones para julio en el Perú. Digo, no, vámonos a Punta Cana. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Imagínense que esas 3 personas se acerquen a ustedes en su viaje de vacaciones con su esposa y sus hijos. No, esas no son unas vacaciones, pues eso es un infierno. Pero los operadores turísticos en Cusco, que los hay y que están indignados, me han escrito. Y tengo los nombres completos de las personas que atacaron a los turistas, por si alguien quiere hacer algo en el Cusco, como por ejemplo detenerlos, ¿no? Porque no sé si saben en el Cusco, pero tomar una carretera es delito. Es un delito bien grave. E impedir el tránsito es un delito. Señor fiscal, y le doy los 4 nombres. Son de la zona de Piña Pampa, en el distrito de Andahuaylillas, en el Cusco. El señor más gordito se llama Claudio Pocho Mamani. Yo puse su nombre anoche en Twitter también. El otro se llama Isidro Roa. El tercero es Richard Urrutia Chávez. Y la mujer que aparece se llama Sonia Mendoza. Tenemos los nombres de los 4 plenamente identificados. Lo que parece es que también están tratando de ubicar a los turistas para pedirles disculpas. Varios operadores en Cusco para ver en qué los pueden ayudar. Para que no se vayan con la impresión de que los peruanos somos eso que ustedes han visto en las imágenes. Porque así no viene nadie. Y miren, el sector turismo a nivel mundial es el más golpeado en la pandemia porque no puedes viajar. Los aeropuertos están cerrados, las cuarentenas han sido severas, los hoteles cerrados, sirviendo a veces, recurseándose como centros de cuarentena también. El turismo es una actividad que mueve mucho empleo, muchísimo. Es la actividad intensiva en mano de obra por excelencia. Poner a funcionar un pequeño hostal, un restaurante, piensen ustedes todas las personas que se involucran, más todos los servicios conexos, transporte de turistas, taxis, artesanía, espectáculos, guías de turismo. Es decir, todo lo que se puede hacer alrededor del turismo. Y Cusco, sobre todo la ciudad del Cusco, vive de eso. De acuerdo a la información dada por los operadores de turismo, el 75% de la actividad de servicios de Cusco sale del turismo, está directamente relacionada con el turismo. Y la agricultura se beneficia también con el turismo, porque ese flujo inmenso de personas necesita comer. ¿A quién le van a vender sus productos si no tienes la llegada de miles de turistas? Hay países que han entendido esto muy bien y lo han hecho estupendamente. El trato a los turistas en España, por ejemplo, en México, es de primera, pero de primera, porque tienen un potencial enorme y porque saben que es una industria que no contamina y que estrecha mucho a los pueblos. Trae todas las externalidades, son positivas. Tienes que cuidar tus monumentos, por supuesto, tienes que cuidar el ambiente, pero con los cuidados debidos, el turismo es una industria que tiene un gran futuro en el Perú y que tuvo un gran presente. Pero, si la semana pasada, el jueves, cierras 42 vuelos en apenas 3 horas, de los cuales la gran mayoría eran para el Cusco. Ayer se calcula que las pérdidas para el turismo en Cusco han sido de 100 millones de soles.
solo ayer. Y bueno, sabiendo todo esto, siguen, continúan, porque acá minoría manda, ¿no? Todos los operadores turísticos y gremios relacionados con turismo, hasta los porteadores de Caminos del Inca, les han pedido que por favor no paren, que protesten sí, pero que no detengan la actividad turística, que corra por cuerda separada. Pero no, tuvieron que suspender el tren, tuvieron que suspender el aeropuerto, tuvieron que suspenderlo todo. Muy bien. El ministro Aníbal Torres fue, promesa que habían hecho para arreglar el problema. Y lo escuchamos en una perorata interminable, donde no habló del costo de vida de los cusqueños, no habló de soluciones agrarias, no habló de los fertilizantes y de los precios del combustible, no habló de nada. Y Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter dice que no, están pidiendo nueva asamblea constituyente, ¿no? Asamblea constituyente, colgándose de la protesta para ver si le liga alguito políticamente. ¿Y de qué habló Aníbal Torres? De la prensa maldita, de los Miro Quesada, del comercio, de que lo atacan todos los días, bueno, bien atacado, ¿no? De Hitler, por supuesto, Hitler de nuevo, y dale con Hitler. Comiéndose de nuevo el cuentazo en las carreteras en Alemania. Esa es propaganda nazi. Ya, no sé cómo decírselo al primer ministro, se lo han explicado en todos los tonos. Y lo que tienen que entender en el ministerio, en la presidencia del Consejo de Ministros, es que el comercio no es el único medio de comunicación que existe en el Perú. En primer lugar, hay una actividad regional vigorosa, no de prensa escrita, pero sí a través de prensa digital, muy fuerte, con la que nosotros nos relacionamos todos los días a través de este programa. No solamente salimos en radios en todo el Perú, salimos en webs en todo el Perú. Entonces, tiene una obsesión con la portada del comercio, el señor. No le gusta. Qué pena, pues. Cuando uno es ministro, se tiene que someter a ese escrutinio público, que da muy buenos resultados, hay que decirlo. Solo este fin de semana nos hemos enterado de varios funcionarios públicos que actúan irregularmente, que inmediatamente tienen que ser sacados de sus puestos. ¿O no? O no quieren que se sepan ciertas cosas, no quieren que se conozcan los chats de Guido Bellido, que son bastante escandalosos, ¿no? Se escribe con un señor que él dice que no es su amigo, pero le pide pasajes para pinturita. ¿Ah? Y este amigo, al cual él le consigue trabajo, un trabajito de, ¿no? Con su buen sueldito, ¿no? Pero el trabajito con el buen sueldito alcanza para ponerle un departamento a Guido Bellido para que tenga sus encuentros amorosos, ponerle a las señoritas, ponerle los pasajes aéreos. Entonces todo hace creer que el señor Abarca efectivamente no es su amigo, es el intermediario entre otros amigos que sí le ponen todos esos bienes. ¿Y por qué le ponen un departamento, un búnker? Y además se habla de prostitución en esos chats, claramente. ¿Eso es lo que no quiere que sepamos el señor Aníbal Torres? El señor Aníbal Torres era enemigo de Guido Bellido, debería estar agradecido con la prensa. Y dale con la prensa, y dale con la prensa. La prensa tiene muchísimos problemas. Y de nuevo, a mí no me van a decir pues que yo defiendo la concentración de prensa escrita que tiene el comercio, ¿no? O sea, a mí. Estamos en el 2022, ¿no? El 2013 puse una acción de amparo. Este año cumplimos 9 años protestando. 9 años protestando. En el Poder Judicial hemos regresado a primera instancia. Espero que la Corte Interamericana nos ampare en algún momento, tal vez para cuando cumplamos 10 años la Corte decida, o sea, finalmente ocuparse directamente del caso. Entonces no me van a decir a mí que trabajo para el comercio, que defiendo al comercio, pues es ridículo, es como cuando nos dicen mermeleros, reciben plata del Estado. Yo todos los días les cuento que son las religiosas dominicas, los religiosos dominicos, la Universidad Católica, algún empresario católico, básicamente gente católica,
la que sostiene esta radio y todo este trabajo. Pueden decir lo que quieran, pero esa es la verdad. Entonces, pues, como dicen, ¿cómo haríamos? El ministro se fue diciendo que esta semana va a haber un consejo de ministros. Mañana se instala la mesa de técnica, ¿no? ¿Y de qué va a servir? El paro lo levantan hoy. Aníbal Torres y Vladimir Cerrón creyeron que podían usar el paro para su propio beneficio. El viernes aprobarán una que otra cosa, o nada, o harán el show de Huancayo, porque el show de Huancayo no es un consejo de ministros, ustedes saben bien eso, ya se los he explicado. Y Cusco habrá perdido entre ayer y hoy tal vez unos 100, 150 millones de soles, que debieron haber entrado aprovechando, ¿no es cierto?, los feriados de Semana Santa y lo que quedaba de esta semana. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los cusqueños. Pero de lejos son los más perjudicados. De lejos. ¿Van a obtener algo? No. Y luego tenemos la conflictividad minera. Las Bambas nuevamente han parado sus operaciones. Tal vez mucha gente no lo sepa, pero las Bambas, esa unidad minera, solo las Bambas, significa el 2% de la producción mundial de cobre. Y 130 personas han parado eso el día sábado. Fuera bambinos, los más beneficiados, gente que salió millonaria. No estoy haciendo una exageración. Entre las casas que les dieron y el dinero en efectivo que les dieron fueron millones a cada familia. Una comunidad que vivía en chozas de piedra, con techo de ichu, y pastoreaban ganado. Era todo lo que había ahí. No había nada más. No había agua, no había desagüe, no había luz eléctrica, no había escuela, no había nada. Que a esas familias, que al final primero eran 200 y cuando se enteraron que llegaba a la mina fueron 450, les construyeron un pueblo moderno, nuevecito, parece Suiza, con los modelos de casas escogidos con ellos, de 3 pisos, con corral, con todos los acabados, agua, desagüe, energía solar, todas las fuentes de energía, estadio, coliseo de toros, coso de toros, no estoy exagerando, policlínico, escuela, parques, el pueblo enterito, nuevo, un pueblo que no tiene nadie en el Perú, pero ni en San Isidro tienes un pueblo así, lindo el pueblo, completito, y les dieron plata en efectivo. Le agarraron la plata y se fueron al Cusco, Arequipa, a poner bodegas, farmacias, negocios y a mandar a sus hijos a la universidad. Y el pueblo, claro, parece un pueblo fantasma porque les quedó chico para la cantidad de plata que tenían. Esos son los que han invadido. Porque faltan cumplir algunos compromisos. Y no pueden decir todo el mundo, ¿pero qué compromisos? ¿Qué? Por favor, precisen cuáles son los compromisos que faltan. Nada. Es como ordeñar una vaca, ¿no es cierto? Que ya no le sale ni una gota de leche y la sigas ordeñando. A ver, ¿qué más le sacas? Y no les importa matarla. Bueno, total, ya le sacaron un montón de plata, ¿no? Eso es Fuerabamba. Un pueblo, además, que era muy rival de los pueblos vecinos, que lo miraron siempre con cólera, pues. Se habían sacado la tinca. Un pueblo que no permitía que las comunidades del frente mandaran a sus hijos al mismo colegio o se atendieran al mismo policlínico, que no querían que esos servicios se entreguen al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud porque iban a entrar los vecinos. Eso fuera Bamba. Y no me lo han contado, yo estaba ahí. Yo he visto todo con estos ojitos. Esa es la situación. Y esos son los primeros en saltar, los que más han recibido. De nuevo paralizadas las Bambas. Paralizado Cuajone. ¿De qué va a comer este país sin minería? Si la recaudación más importante del Perú viene de ahí.
No es intensiva en mano de obra, a diferencia del turismo, pero la recaudación es brutal para el Estado peruano. ¿De qué vamos a comer? ¿De dónde van a salir los subsidios? ¿De dónde se van a cubrir todos los huecos que se están haciendo al presupuesto público? O sea, tú quieres canon y no quieres mina. No se puede, pues. Así no funciona. Tú quieres que toda la mina sea tuya. Ya, no tienes la plata para ponerla, pues. No arriesgas nada. Es una cosa de locos estar discutiendo esto, pero en fin, así estamos esta mañana. Y mientras tanto, el Consejo de Ministros quiere discutir un proyecto de ley, ya compitiendo también con el Congreso, ¿no?, para castrar químicamente a seres humanos. Dios mío, esta discusión ya la tuvimos. O sea, saca el file del 2006 y discutimos de nuevo la misma cosa. Se aprovechan de la animadversión, ¿no es cierto?, de la gente ante crímenes horrendos. Se aprovechan del populismo, ¿no es cierto?, que es facilísimo cuando tienes indignación popular. Pero vamos a ir por partes y cucharadas y se los voy a explicar por enésima vez, ¿ok? Muy bien. La violación de menores de edad en condiciones horrendas, de tortura, maltrato, incluso muerte, no se da única y exclusivamente porque el sujeto, el delincuente, tenga demasiada testosterona en el cuerpo. Esa es una creencia absurda. ¿Ok? ¿Qué hace la castración química? La castración química reduce a través de un tratamiento hormonal la cantidad de testosterona que un hombre tiene en su cuerpo. En teoría, al reducir la testosterona, se reduce el líbido, se reduce el impulso sexual. Y al reducirse el impulso sexual, este sujeto no viola. Falso. Probadamente falso. La ventaja, obviamente, sobre otras formas de castración es que la castración química es reversible. Te dejan de dar las hormonas, ¿no es cierto?, y todo regresa a su estado anterior. El problema, sin embargo, es que el tratamiento es caro. Tendrías que invertir unos 1.000 soles al mes en cada uno de los delincuentes a los cuales hay que aplicarles el tratamiento hormonal. Y volvemos al principio, y no sirve. Porque el violador, el pedófilo, no solamente obedece a un impulso físico, obedece a un impulso psíquico. Su psiquis es la que está operando. ¿Ok? No solo es la testosterona, es tu cerebro, tus ideas, tus pensamientos, la forma en la que fuiste educado, tus impulsos no contenidos. Es otra cosa. Entonces, déjense de buscar soluciones fáciles a un problema que no es fácil. La criminalidad nunca se trata con atajos. No es un problema fácil. La segunda es pena de muerte. Bueno, perdón, castración física. No hay tortura, pues, en el Perú, ¿no es cierto? Trato cruel y humillante. La castración física significa remover los testículos de un hombre. No. ¿Ok? Espero que no tenga que dar muchas explicaciones sobre eso. Y la tercera es pena de muerte a los violadores. En el año 2006, Alan García intentó ganarse simpatías populares con esta propuesta. Todos detestamos a los violadores de niños, ¿ok? Ahí no hay discusión. No hay discusión. ¿Qué estamos discutiendo? Todos detestamos a los violadores de niños. Todos queremos que deben ser severamente reprimidos a lo que dé la máxima justicia. Para eso está la cadena perpetua, que ya está instaurada, por ejemplo, en el caso de una niña de 3 años. Menores de 10 años es perpetuo. De ahí hay 25, 35 años, en fin, una graduación. ¿Ok? Podrían poner pena de muerte para todos los menores de 14 años, que está un proyecto en el Congreso que podría debatirse. Pero agravar las penas no va a reducir el número de delitos. No. Porque la pena no es disuasiva, ni siquiera la pena de muerte.
Y la pena de muerte tiene un pequeño problemita en el Perú. Terminas matando al inocente y no hay forma de revertirlo. No hay forma. El último fusilado en el Perú por violación sexual, por una supuesta violación sexual, fue el conocido monstruo de Armendáriz, que resultó que nunca había violado a nadie, porque la autopsia reveló que el niño no había sido violado. Lo habían matado probablemente en un acto de atropello y lo habían escondido entre los matorrales. Y como este indigente vivía entre los matorrales y era ladronzuelo, fue además con un problema racial, ¿no es cierto?, de discriminación contra la población negra en el Perú, pero claramente en el caso, y con un tinte político, además, para distraer de otros temas. Y este hombre juró hasta en el instante en que lo fusilaron que jamás había tocado al niño, que era ladrón, sí, claro, que lo confesaba. ¿Qué hacemos con una justicia como la peruana, con la calidad de la justicia peruana y la pena de muerte? Y volvemos al tema original. ¿Qué es lo que queremos? Que no se violen a los niños en el Perú. Que no se viole a nadie, por Dios. Que no se viole a mujeres adultas tampoco. ¿Cómo hacemos eso? La pena de muerte no cambia en nada el número de violaciones. Los Estados Unidos tienen pena de muerte en muchos estados. ¿Cambia el número de violaciones? No, está probado que no. No disuade, está probado que no. Hay evidencia científica de que no disuade. Entonces, bueno, no, hay que vengar. Bueno, ¿quieres vengar? Una cadena perpetua del Lurigancho, créanme, que es bastante más pena que una pena de muerte, ¿eh? Y por último, si realmente queremos que en el Perú no se viole, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre, genios, que tenemos que hacer? Educar, pues. No castrar, educar. Normalmente los que piden pena de muerte y castración son personas que se oponen a que se enseñe educación sexual en la escuela. Es increíble, son los mismos. Pena de muerte a los violadores, malditos. No, a los niños educación sexual en su casa. En su casa. En su casa, donde su papá le pega a su mamá. ¿Qué va a aprender ese chico? No, en la escuela no se puede hablar de educación sexual. En una sociedad que en este momento tiene 10.000 presos por violación. 10.000. Es casi el 10% de la población penitenciaria. Perdónenme, ¿cómo los piensan matar, ah? Supongamos, la pena no tiene efecto retroactivo, pero de acá a 10 años hayan los mismos nuevos 10.000, porque no hicimos nada en educación. ¿Cómo los van a matar? ¿Todos los días vamos a tener fusilamientos así seguiditos? 10.000 presos, de eso estamos hablando. No estamos hablando de un violador de una niña, no. Estamos hablando de un fenómeno masivo de criminalidad. Y en vez de ir a buscar las causas y combatirlas, castración química, ya está. Si lo vas a meter perpetua, ¿para qué lo quieres castrar, ah? Pregunto. Porque tendrías que castrar a los que están afuera, no a los que están adentro de la cárcel. ¿Y cómo castramos gente sin saber si va a cometer un delito o no? Porque no lo ha cometido todavía. 2 deditos de frente, señor presidente, antes de repetir estupideces que, claro, contentan al público, no suena bien. Nos salimos de la Corte Interamericana. La única razón por la cual todos estos políticos quieren salirse de la Corte Interamericana es para no ser ellos juzgados en la Corte Interamericana por graves violaciones de los derechos humanos, pues. No sean ingenuos. Yo soy abolicionista, siempre lo he sido, ojo. Y entiendo que es una postura en el mundo del derecho controvertida. Pero voy a defender la abolición siempre. Y lo que hace la Convención Interamericana de Derechos Humanos es abolir la pena de muerte. Una pena que no tiene remedio cuando se aplica mal. Y el solo hecho de quitarle la vida a un inocente
a un inocente de la mano del Estado nos debería hacer reflexionar sobre qué cosa es la pena de muerte de verdad. Pero muy bien, dejamos esto para reunirnos un momento esta mañana con Richard Arce. Y vamos a conversar con él porque su nombre ha sido muy mencionado en estos días en que se buscan líderes, por favor, líderes que puedan asumir voces de cambio. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a ASB Estudio Contable de Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes, diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Tenemos oficinas en Lima y Cañete. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Moro Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta. Sí. Ya, sí, estamos al aire, Rosa María. Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV y Fuego TV. AM Tagua también nos pone en podcast. Adelante, Rosa María. Sí, efectivamente, antes de conversar con el doctor Richard Arce, tengo un pedido muy importante del doctor Eloy Espinosa Saldaña. Anoche lo puso y quería compartirlo con ustedes para que, estoy buscándolo exactamente para no decir mal sus palabras, para ver cómo pueden colaborar con sangre y plaquetas. Acá está el pedido. Lo voy a leer textual como lo ha puesto él. Es el doctor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben, tiene un estado de salud pues muy precario en este momento. Dice, nunca me ha gustado pedir favores, pero ahora es inevitable. Parece que se acerca la oportunidad de mi trasplante de pulmones. Sin embargo, para el momento decisivo, el Hospital Almenara, el único que en el Perú hace estos trasplantes, me pide por lo menos 20 donantes de sangre RH negativo grupo O. Yo he buscado esta sangre, créanme que es bien difícil. Yo soy grupo O, la mayoría somos grupo O, pero negativo, el RH negativo, eso es lo difícil. Se necesita sangre RH negativo grupo O, 20 donantes, ¿ya? 4 personas para sacarles plaquetas, ahí no importa el tipo de sangre. Ahí lo que importa, por si acaso que he tratado a veces de donar plaquetas, es tener buena vena, porque te sacan la sangre y te la vuelven a poner separando la plaqueta. El proceso dura unas 3-4 horas, ¿ok? Ahí necesitas buenas venas. Necesitas 4 para plaquetas y 20 donantes RH negativo o complicado. Como se trata de una cosa seria, agradezco desde ya que no se tomen este mensaje como una broma o como un espacio para atacar sin fundamento a alguien que ahora está en una situación difícil. Gracias desde ya a quienes muestren su apoyo y su comprensión en una circunstancia bajo la cual nunca me gustaría que se encuentre alguno o alguna de ustedes. Un abrazo, Eloy Espinosa. Usted tiene sangre RH negativo tipo O, va a la Almenara, pregunta dónde se dona sangre, dice que es para el doctor Eloy Espinosa, y eso
lo va a ayudar muchísimo porque parece ser que este mes podrían hacerle un trasplante al pulmón que realmente necesita para poder sobrevivir. Muy bien, estamos con Richard Arce, no sé si está en Lima o está en Abancay. Muy buenos días, Rosa María. Estoy en Lima. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Muchas gracias por la invitación y la deferencia. Y bueno, su nombre ha surgido como una persona que podría liderar un movimiento nacional. Sin embargo, entiendo que por el momento ha decidido liderar una candidatura regional. ¿Es así? Sí, Rosa María, no, agradecerle los gestos, los comentarios y sobre todo, yo creo que ese sentimiento de la población de mostrar una especie de manifestación, una especie de protesta a lo que viene aconteciendo con el Estado, ¿no? Y definitivamente hay que reconocer y hay que ser mea culpa a los políticos, ¿no? No hemos dado la talla para poder representar esa indignación, esa molestia. Y en ese entender, definitivamente vamos a seguir en la misma brega, vamos a seguir en la misma esquina con nuestra posición crítica, siendo hombres de izquierda, pero manteniéndonos firmes, porque la corrupción no es patrimonio de la derecha, no es patrimonio de la izquierda. La corrupción es un cáncer que ya está haciendo metástasis en nuestro país, ¿no? Valga la redundancia, pero es importante que nos mantengamos firmes. En lo personal, en mis aspiraciones políticas, definitivamente soy político, decidí hacerlo el año 2010, ya vamos 12 años, estamos trabajando para ello, pero siento que hay una gran responsabilidad desde mi región, más aún si a partir de este año vamos a recibir un promedio de 1.000 millones de soles en canon minero. Imagina, Rosa María, lo que podría pasar en Apurímac, y no quiero arrogarme ningún tipo de representación y que soy la única persona, no, al contrario, sino que como ciudadanos, en este caso como apurimeños, siento la responsabilidad de poder hacer algo más, porque ya tenemos el antecedente de Ancas, debes recordar muy bien a la bestia, a Álvarez, que convirtió con el dinero de Antamina, del canon minero, que justamente era un promedio de 1.000 millones anuales, convirtió en un gobierno mafioso, ¿no? Con sicarios, con salita del CIN, con persecución a opositores, y toda una red de corrupción escandalosa al extremo que el tipo está condenado a 25, 30 años de cárcel, ¿no? Por corrupción, justamente, y los crímenes que cometió. Ahora, ¿con quién postula en Apurímac? ¿Qué movimiento lo está llevando? Sí, no, yo lidero un movimiento regional que es Fuerza Campesina. Lo que sucede es que el día 5 de enero se cerraba el tema de la inscripción de candidaturas. Y una estrategia para ganar el gobierno regional es hacer acuerdos políticos. Tú puedes esperar a que se dé la segunda vuelta, porque los gobiernos regionales se ganan en segunda vuelta. Hay mucha dispersión. Eso que solo requieres el 30%, no es como a nivel nacional que requieres el 50% para ganar en primera vuelta. En ese escenario, nos buscaron de Somos Perú, regional, eso quiero hacer la precisión, es las bases regionales, algunos candidatos de ahí para decir, mira, nosotros podemos unir esfuerzos y consolidar más bien una propuesta que nos garantice ganar la región. En un principio, evidentemente, era una propuesta muy interesante, pero era muy difícil de aceptarla, porque acá viene el restrictivo del tema legal. El Jurado Nacional de Elecciones siempre ha actuado en contra de los movimientos regionales y, por ejemplo, no existe la figura legal para poder participar cuando uno hace una alianza con un movimiento regional y un partido nacional. La única figura es que el partido nacional te absorbe. Entonces, frente a esa circunstancia, teníamos que sacrificar nuestro movimiento regional, que nos había costado casi 2 años recuperarlo, entre comillas, porque hemos tenido una serie de problemas con el jurado. El jurado ha estado arrinconando a los movimientos regionales, pero no nos quedó otra alternativa en ese entender de querer aspirar a ser gobierno regional, de hacer la alianza con Somos Perú. Y con eso no estoy deslindando tampoco mi responsabilidad, porque soy consciente de que esa decisión tiene implicancias, por lo que representa Somos Perú con sus pasivos. Pero también quiero zanjar abiertamente, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada que ver con las personas que han estado en Somos Perú. Esto es un acuerdo regional y tengo que participar en las elecciones con Somos Perú, que de manera muy amable, de manera muy abierta, nos han abierto el espacio para poder participar desde la región. ¿Qué pasó con su cercanía al Partido Morado? Mantengo la misma amistad y la misma buena relación. El asunto es que, en eso también quiero ser muy objetivo, el Partido Morado no ha hecho un trabajo a nivel nacional. Su presencia es básicamente Lima.
Y en eso quiero hacerte una infidencia. Había una posibilidad, así como postular a la región, postular también a la alcaldía de Lima Metropolitana, que era una propuesta muy interesante, que ya no viene al caso de repente comentarlo, pero que analizando objetivamente, si teniendo la cercanía, pudimos tal vez hacer el acuerdo con el Partido Morado, pero el Partido Morado no constituyó nada en Apurímac. Y lo segundo es que no tiene presencia a nivel de regiones, ¿no? Entonces tenemos que ser muy objetivos, y esto no es ningún tipo de oportunismo, sino que esto es como el ajedrez, ¿no? Tú quieres ganar la partida de ajedrez, muchas veces tienes que sacrificar, inclusive hasta tu reina, ¿no? Como en este caso nosotros hemos sacrificado nuestro movimiento regional para poder tener una opción. Ojo, que jueguen las probabilidades, que tampoco es seguro, porque Ahora, la campaña regional es muy disputada. Muy disputada. Esta es la tercera vez que postula, ¿verdad? Eso es otro tema muy importante, porque yo postulé el 2010, el 2014, y ahora sería la tercera vez. Es el viejo adagio que la tercera va la vencida, pero nada Claro. está seguro, hay que trabajar políticamente, ¿no? Porque eso es muy importante. Y es una campaña larga, justamente por calendario. Normalmente la campaña se calienta el último mes, pero sin embargo ahora en abril ya tenemos candidatos. Entonces va a ser una campaña larga, muy, muy fuerte y sostenida. Y creo yo que siendo regional y no teniendo otra campaña este año, va a tener una proyección nacional. Es decir, le van a pedir que fije posición frente al gobierno de Castillo. Y eso creo que es inevitable en esta campaña. ¿Cuál sería la posición que usted tiene? Porque Somos Perú tiene una cuota en este momento en el gabinete. El ministro Salas es cuota de Somos Perú y a su vez corresponden con votos en el Congreso Nacional de apoyo a Pedro Castillo. Entonces, ¿cuál sería su posición frente a la escena nacional? Mi posición va a seguir siendo la misma posición firme de crítica abierta a este gobierno. Yo considero que ya el gobierno de Pedro Castillo cruzó el Rubicón, ha perdido legitimidad para obrar porque los casos de corrupción son escandalosos, al extremo que tenemos a la familia directa, a los sobrinos y a su mano derecha que estuvo en el poder ya con un requerimiento de la justicia para purgar prisión por 36 meses, algo nunca antes visto. Entonces, inclusive en la tesis fiscal involucran al propio presidente como presunto jefe de esta organización criminal que hubiera estado favoreciendo la licitación de obras. Entonces, lo que soy consciente, Rosa María, y sé que mis detractores, los adversarios han aprovechado para asociarme, inclusive criticar mi falta de coherencia, entre comillas, ¿no? Pero trato de explicar, o sea, es un escenario donde las reglas de juego te obligan a tomar decisiones. Lo otro es simplemente no participar y dar un paso al costado. Y las necesidades que, desde mi punto de vista, que requieren Apurímac, y tú estás viendo lo que viene aconteciendo, el problema en el corredor minero. Hoy día mismo hay problemas en el propio Cotabambas con la comunidad de la zona de influencia directa, la que fue reasentada Fuerabamba, y los perjuicios que está ocasionando Apurímac. Cada día que paraliza el proyecto minero, pierde Apurímac 4 millones de soles. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que estemos abogando por las empresas mineras. Estamos abogando por un tema racional de recursos para una región que necesita y tiene tantos problemas. Vamos a dejar la escena nacional para irnos a la local. En efecto, Fuerabamba, los fuerabambinos, que son los que más han recibido, y eso lo sabe todo el mundo, con las rivalidades que hay en todo el corredor contra los fuerabambinos, por razones ancestrales, que usted conoce bien, y las nuevas. Muy bien. Ellos son los que invaden las bambas. Ellos son los que se meten al asiento minero y dicen que no les han cumplido. Pero cuando la prensa les pregunta, ¿pero qué cosas están pidiendo que no les han cumplido? No saben dar razón. Entonces ya uno de verdad llega un momento en que no entiende nada. Primero era un tema ambiental, ahora ya claramente es un tema de plata, y luego es Chalhuahuacho que quiere más también, porque claro, no le tocó. Y usted y yo sabemos que en Chalhuahuacho habían 5 casas cuando llegó la Bamba, no había nada más. Ahora hay un emporio donde viven 10.000 personas. Entonces, ¿qué propone usted para arreglar estos problemas que incluyen rivalidades locales también? También, o sea, eso a veces se oculta, una mirada de Lima ve todo como igual, y no es igual, pues, es bien diferente. ¿Qué propone como candidato a
el gobierno regional y Apurímac para darle solución, como dice usted, a un problema que afecta al gobierno regional, porque los ingresos son para el gobierno regional también, pues. ¿Qué propone? Hay algunas precisiones, Rosa María. En principio, el dinero no es para el gobierno regional, en realidad es para toda la región, porque la distribución del canon se hace a los municipios, También. distritales, provinciales, incluye las dos universidades, la Universidad Micaela Bastías, la Universidad José María Arguedas, y de la misma manera la regalía, que por cierto, hasta la fecha, desde el 2016, se ha recibido casi 1.500 millones de soles. Es un buen dinero que se ha tenido, pero el canon es mucho más. La proyección, o sea, si se mantiene inclusive estos precios altos, podría ser mucho mejor. Pero hagamos varias precisiones, Rosa María, respecto al problema que tienen en Fuerabamba, porque evidentemente esto es un acuerdo de partes entre la comunidad campesina de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas, que fue suscrito en notaría todavía el año 2011, donde hay un compendio de acuerdos. Así es. La mayoría de los apurimeños y sobre todo el Perú no conocían. Seamos conscientes que recién se dio a conocer el 2018, cuando hubo los problemas, debes recordar, por el Fondo Yavi Yavi, por la construcción de la carretera, y que después fue el origen inclusive de los problemas que ahora acontecen en Chumbivilcas, porque es importante contextualizar y entender la problemática. Entonces, a mí lo que me molesta y me indigna es que el presidente de la comunidad, Edison Vargas, estuvo acá hace 2 semanas en Lima. Y tengo el documento y te lo voy a pasar en este momento. El día 28 de marzo remitió un documento, ha ingresado a mesa de partes el 30 a las 11:12 de la mañana a la PCM, donde le explica los problemas que hay sobre los acuerdos incumplidos que se tienen en varios temas, porque es un compendio bien complejo. Hay que analizar punto por punto para poder entender las responsabilidades, tanto de la empresa como de las comunidades, y también del contexto, ¿no? Entonces, causa indignación que el gobierno, sabiendo hace 2 semanas que hay un problema con la comunidad que ha sido reasentada, porque evidentemente tiene que tener priorización en la atención. Ellos han entregado sus territorios para que el proyecto se encamine, y el proyecto ahora está encaminado. Entonces, ¿qué debió haber hecho el Ejecutivo inmediatamente? Pues tiene al Viceministerio de Gobernanza, tiene todo un equipo técnico de la Secretaría de Gestión Social de los Conflictos y el Diálogo, que inclusive tiene todo un pool de profesionales que les pagan muy bien. ¿Qué hizo esta gente? ¿Por qué siquiera no se documentó de qué trataba ese compendio para empezar a abordar? Porque, por ejemplo, uno de los temas que reclaman es sobre la propiedad de los terrenos que ahora están en el nuevo Fuerabamba, que corresponden a 2 comunidades que se llaman Chila y Chuajere, que también están reclamando a la empresa. Entonces, ¿qué está generando? Que entre comunidades se genere una especie de conflicto, porque la comunidad Chila y Chuajere dice que los acuerdos que ha establecido con la empresa no han sido beneficiosos. Pero No. Un momentito. Ya, yo he estado ahí igual que usted y conozco bien la zona. Los terrenos donde se ha construido Nueva Fuerabamba, que es un pueblo precioso, porque es a nivel Suiza, se pagaron íntegramente. O sea, acá es, yo te compro y después, no, quiero que me pagues más. Pero ya te pagué. Ese es el problema. ¿Sabes cuál fue el problema? El problema fue la formalización en registros públicos de esa transferencia. Se pagó hace varios años porque se hizo en el 2014. Claro, se pagó íntegramente todo. En el año 2019 o 2020 recién salió el documento. Entonces, ese espacio ha hecho que con todos estos conflictos se genere una serie de problemas, porque evidentemente hay sectores que dicen que no ha sido un buen acuerdo, que nos perjudica. Pero fíjate, ese problema arrastra. Señor Arce, no estamos hablando de Fuerabamba. Usted conocía Fuerabamba antes. Yo he visto las fotos y todo. Muy bien. Era un pueblo pequeño de pircas y techo de ichu. ¿Ok? Eso es lo que era. Con algunos terrenos a 4.000 metros de altura, que no son los mejores para ganadería porque estás muy alto. A cambio de esos terrenos que tenían el cobre debajo, te construyen un pueblo completo con todos sus servicios, pero además te dan una cantidad de plata millonaria que, claro, los fuerabambinos no querían revelar, porque si la gente se enteraba de la cantidad de plata que tenían, bueno, todo el mundo venía a pedir. María, ¿no? Permíteme hacerte una precisión. Yo te estoy hablando del problema de la propiedad del nuevo Fuerabamba. Esa propiedad del nuevo Fuerabamba pertenecen a 2 comunidades que se llaman Chila y Chuajere. No, yo sé, otras pero 2 comunidades. Y el problema que quiero que
entiendan. Pero le Ese tema pagaron de a las los comunidades para beneficios, construir ya. el pueblo, pues. Pero expliquemos para que nos puedan entender, porque estamos confundiendo el tema del reasentamiento. Y todo lo que Ah. acabas de explicar es parte del reasentamiento y les corresponde por derecho a la comunidad recibir todos esos beneficios y los beneficios futuros que están comprometidos en el compendio de acuerdos, el convenio marco que se fue firmado en una notaría en Cusco. Yo te estoy hablando del problema de Chila y Chuajere, que son dos comunidades que entregaron sus terrenos en compra-venta a la empresa minera Las Bambas para que ahí se construya el nuevo Aferabamba. ¿Cuál es el problema? La formalización legal. Mientras no salía el papel en registros públicos, la comunidad de Fuerabamba ha estado reclamando, porque dicen, los otros comuneros les reclaman, pero ese es mi terreno. ¿Y sabes Claro. cuál es el problema mayor? El acceso al agua. Ahí está el problema. Porque como hay esa controversia, lo que están haciendo es como en Cuajone. Simplemente les han cerrado el agua en Chuajere y Nuevo Fuerabamba no tiene agua. Entonces, esto ha generado que haya estas diferencias. O sea, lo que voy es a lo siguiente, o sea, entrar al detalle muy fino. Yo sé que va a ser un poco complejo porque no vamos a ponernos ni de abogado del diablo ni abogado de Dios. Tenemos que ser muy objetivos y responsables. A mí lo que, desde mi punto de vista, conozco algo del tema, es que acá hay una gran responsabilidad, nuevamente, pues, del gobierno central. Porque si hace 2 semanas estuvo el presidente de la comunidad de Fuerabamba, lo mínimo era recibirlo. Lo mínimo era agendar una reunión para poder buscar un consenso para prevenir el conflicto. Pero, a ver, vamos por partes. Si usted tiene un lío entre particulares, porque esto es un lío entre particulares, ¿por qué no voy a mi gobierno regional? ¿Por qué mi gobernador regional no resuelve el problema? ¿Por qué tengo que ir a Lima? ¿Por qué lo tiene que resolver el presidente de la República? Rosa María, es un tema de competencias. La gran minería, la competencia es del Ejecutivo. Ok, pero lamentablemente las leyes hacen que el gobierno regional es que este no es un problema, es que ahí está el problema. Esto no es un problema de gran minería. Esto es un problema urbano de registros públicos. No es un problema de gran minería. Rosa María, permíteme precisarte. Yo te he expuesto uno de los problemas de la demanda del compendio de acuerdos, porque hay una serie de demandas. Por ejemplo, o sea, mi pregunta es ¿dónde está el gobernador regional? No, eso también es una gran responsabilidad, porque el hecho que no sea tu competencia no te exime de asumir una responsabilidad y un liderazgo y acompañar, por ejemplo, a la comunidad para poder buscar un acuerdo. Algo que hace, por ejemplo, el gobernador regional del Cusco. Jean Paul Benavente no tiene competencia en el problema del corredor minero, pero está permanentemente en esa actividad tratando de buscar espacios. Y soy testigo, porque en un momento estuvimos en el año 2019, en el 2020, y vi su buena predisposición, algo que no hace nuestro gobernador en Apurímac, para empezar, ¿no? Pero regresemos al tema central, ¿no? Para poder entender la complejidad de todo este problema, porque es bien difícil, es muy complejo. Por ejemplo, hay un detalle muy importante. El acuerdo inicial era con 560 familias que conformaban la comunidad de Fuerabamba. ¿Qué ha sucedido? El tema demográfico hace que los jóvenes que en ese momento eran parte de una familia, el día de hoy tengan su propia familia. Y estamos hablando hoy día ya no de 560 familias, estamos hablando de un promedio de 700 familias. Entonces ahí hay una diferencia de reclamo respecto a esos acuerdos. Cuando llegaron las Bambas, habían 250 familias. Terminaron el primer acuerdo con 450 y después subieron a 570. O sea, cada vez hay más fuerabambinas o sea, todo el mundo quiere casarse con las fuerabambinas, pues porque viene con tu herencia, ¿no? Entonces, claro, tampoco tienes que poner un límite en algún momento. No, pero por eso, la gente se va reproduciendo sola. Ahí hay un tema de fondo, ¿no? Entonces, si hay un crecimiento demográfico, evidentemente el acuerdo del 2011, por ejemplo, el compromiso que tenía la empresa de contratar a un miembro por cada familia como trabajador pleno para hacer una serie de actividades, el acuerdo era con 560, pero ahora demandan 700. Entonces, ahí está la controversia. Ya. Según la posición de la empresa, dice, supóngase ya que tenemos 560. un problema de agua. La comunidad reclama con 700, ¿no? Claro, solo para graficarte, por ejemplo, dos problemas, ¿no? Claro, ya, supongamos, ¿eso justifica que Apurímac pierda 4 millones de soles diarios por el problema de que no le dan trabajo a mi hijo? Yo tomo una mina. A mí eso es lo que me parece increíble. Y cómo el resto de Apurímac no se da cuenta de lo que la misma región pierde.
O sea, no le dan trabajo a mi hijo, ni al tuyo tampoco, perfecto, nos juntamos todos, cerramos la mina. Y las Bambas cerró ayer sus operaciones. Nadie sabe cuándo va a volver a abrir. No, el impacto es terrible, Rosa María. Eso es innegable. El impacto no solamente con los 4 millones que pierde por canon minero y 1.2 millones por regalía que pierde diariamente por cada día bloqueado. Eso es innegable. Pero eso es en términos estrictamente económicos. El tema es mayor, porque la conflictividad del tema de las Bambas ya no solo es en Apurímac. Ahora el problema es también en el corredor minero, al extremo que eso está generando otros problemas. Porque evidentemente la gente dice, ¿quiénes somos los afectados directos? ¿Cuál es la zona de impacto del proyecto minero? Es Apurímac, están a 200 kilómetros, ¿les afecta la carretera? Sí, pero no puede ser posible que el gobierno actual, con Guido Bellido, con Mirta Vázquez y los impresentables que han tenido de Premier, hayan estado respaldando los intereses que tienen también su derecho, ¿no? Pero comparativamente, ¿quién tiene mayor beneficio? Entonces, ¿eso qué genera? Una confrontación absurda entre pueblos hermanos. Cusco y Apurímac, históricamente, y más aún en ese corredor minero, hay una tradición histórica de relaciones hasta familiares. Hablan el mismo quechua. Yo soy andahuaylino, mi quechua es distinto al quechua que hablan en Cotabambas, en Espinar, en Chumbivilcas, para que se pueda entender, por ejemplo, o sea, digamos, la para que lo integración. pueda Y ahora entender están todo el haciendo mundo, confrontar a pueblos. usted, digamos, no se entiende con Guido Bellido. Así nos entendemos porque es la forma el quechua que hablan en Cusco es gutural, lo hablan con la garganta. Yo sé, pero estoy haciendo una Pero metáfora sí para nos reírme un entendemos. poco. Con los que sí no nos entendemos es con el quechua de Ancas. Es bien Claro. difícil de entender, pero el quechua nos entendemos, sino que ellos me miran también medio raros porque es otra forma, es como un dejo, ¿no? Pero Es como lo el de... importante del mensaje es que cómo puede ser posible que este gobierno de izquierda revolucionario irresponsable esté haciendo confrontar a pueblos hermanos y haya llegado a exacerbar, porque Rosa María, ¿cuántas veces hemos hablado de este tema? Y que esto iba a escalar, y que iba a ser insostenible el problema en los conflictos. Porque estamos entrando nosotros a hacer el análisis fino, pero el más problema bien, es mayor, es estructural por la incompetencia del gobierno, ¿no? Claro, pero se creía lo contrario, es decir, un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Al contrario, iba a traer paz social. Y no ha sido así. ¿Cómo se explica eso? Rosa María, cuando estaba en campaña, el presidente Castillo ofreció el oro y el moro. Yo converso permanentemente con muchos comuneros y ellos me decían, antes que asuma el 28 de julio, ellos me decían textualmente, entra el presidente Castillo y el 28 de julio va a nacionalizar todos los proyectos mineros y se van a alargar los chinos y se van a alargar los australianos, los americanos, todos. Esto es nuestro. Y fíjate la irresponsabilidad, pues, la irresponsabilidad de un gobierno de generar falsas expectativas. Y por eso el día de hoy está la paralización en Cusco. Fíjate a qué extremo hemos llegado, Rosa María. Ellos han lanzado con bombos y platillos la segunda reforma agraria, rememorando supuestamente a Velasco, todo, fíjate, con toda la parafernalia que hicieron, ¿ah? Y mis compañeros del Nuevo Perú, del Frente Amplio, estuvieron aplaudiendo en la foto todo. El día de hoy hay paro agrario en el Cusco, son 2 días y el paro ha sido contundente y afecta directamente al sector más importante que tenemos, que es el sector turismo en el Cusco, que ha sido golpeado terriblemente en esta pandemia. Entonces, esas son las consecuencias, pues, de la irresponsabilidad de un gobierno que hace ofertas demagógicas, populistas, y que llega al extremo de asumir estas, ahora tenemos que asumir y cargarnos estas consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la salida? Haces una pregunta, Rosa María, que de verdad me siento hasta avergonzado porque es muy complicado en esta situación. Es muy difícil. Hemos estado haciendo solo 2 puntos de análisis respecto al problema en Fuerabamba. Me gustaría explicar todo el detalle y todo lo que corresponde, poniéndonos en un punto responsable para buscar un consenso, un acuerdo y que se solucione para beneficio de los comuneros. Pero, por ejemplo, va el ministro de Energía y Minas, él no habla como estamos hablando nosotros. Él más bien exacerba y muestra su ignorancia, disculpando el término, porque no conoce absolutamente de la problemática. Él cree que está en Tía María, pues él cree que está en Conga. Entonces, ¿qué cosa va a ayudar con el diálogo, Rosa María, por favor? Entonces, eso es muy importante también resaltarlo, porque los que están exacerbando a la población, soliviantando a las masas, que hay reclamos legítimos, por supuesto que sí,
que las empresas tienen responsabilidad, por supuesto que sí, pero que también los están afectando a las empresas, porque en este momento el único sector que nos va a poder ayudar a salir de esta crisis económica es la minería. $10,000 está la tonelada de cobre. Es una gran ventaja en este momento, precio nunca antes visto, Nunca sobre antes los visto. $4. Imagínate el porcentaje, porque esto es proporcional, ¿eh? O sea, vende más, como la utilidad es mayor, el porcentaje de impuesto es mayor. Inclusive Claro. podríamos dialogar para que podamos tener algunos ingresos extras por esas utilidades, por esas sobreganancias. Esa debería ser la discusión. Pero ¿cuál es la discusión? La viabilidad. Fíjate cómo quedamos como grado de inversión frente a toda esta crisis. ¿Cuál es la proyección mundial? ¿Quién va a querer invertir en el Perú? En Apurímac tenemos en cartera $10,000 millones en proyectos que ya están más o menos encaminados o en su fase de exploración, cateo y prospección. ¿Esos proyectos se van a encaminar? Lo más probable es que van a tener miedo. ¿Para qué vamos a invertir si después nos quedamos colgados en el aire? Entonces, ese es el costo que debería más bien discutirse, ¿no? ¿Pedro Castillo debe renunciar? Él debería renunciar hace tiempo, Rosa María, pero no lo va a hacer porque No lo va a hacer. Hay un tema ahí de dignidad, ¿no? Si habría cierta catadura moral, porque lo que hemos visto con el tema de los escándalos de corrupción, solo por vergüenza, al ver que mis sobrinos ya están con un requerimiento y encima, porque esto es político, Rosa María, la gente confunde mucho con el tema judicial. En el tema judicial hay la presunción de la inocencia, que te tienen que demostrar, te sentencian en primera instancia, apela a segunda instancia, te vas inclusive hasta la Corte Suprema, inclusive puedes pedir ahí amparo del Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso dura 5, 7 años y hasta que te demuestren si cometiste el delito. Estamos hablando de temas políticos y por eso entra a tallar la irresponsabilidad del Congreso. ¿Por qué el Congreso no trabaja? ¿Por qué el Congreso no? Porque ha abdicado a su rol de fiscalización y control político y permite todas estas ignominias contra el país. Y fíjate las consecuencias, ¿no? Porque hay un pacto de facto, en realidad. Es un pacto de facto, pero no conocido, no público, que le garantiza la permanencia en el poder a Pedro Castillo. Y eso lo tiene tranquilo, pero al mismo tiempo debería hacer algunos cambios, si no los hace. Sin embargo, el Congreso, toda solución pasa por la Constitución, toda solución democrática, ¿no? Y el problema es que el Congreso no va a cambiar la Constitución. Ese es el problema. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cuál debe ser la posición democrática frente a un Congreso que no escucha y que no va a cambiar posición? Y un presidente, bueno, que está tratando de básicamente sobrevivir. Le ha prometido al cardenal Barreto, a quien nosotros tenemos mucho cariño, pero el problema es que el presidente promete muchas cosas a mucha gente, ¿no? Le ha prometido un cambio importante, un cambio de gabinete, una personalidad autónoma. ¿Qué piensa de todo eso? Pero ya salió Cerrón, pues, a descalificarlo, inclusive sí. a denigrar a la persona que podría ayudarnos en una crisis mayor. ¿Qué manera irresponsable de quemar siquiera una alternativa, una luz? Tienes por ahí un oxígeno que te puede salvar la vida en un momento crítico, porque lo que se viene en las semanas siguientes, Rosa María, con todas las informaciones que están dando estos colaboradores eficaces, va a ser que en un momento va a llegar a reventar el escándalo, donde el propio presidente, ante tantas evidencias, va a estar arrinconado y va a tener que renunciar, pero claro, no lo va a hacer. Entonces, en ese momento de crisis, lo que no queremos es más confrontación, no queremos más muertos, van 6 muertos hasta la fecha, y hoy día está paralizado Cusco, 48 horas. En mi tierra, en Apurímac, ya convocaron para el 26-27 de abril otro paro. De la misma manera, en otras regiones. Esto no va a parar. Entonces, fíjate la irresponsabilidad de una ideología trasnochada, pues, que aboga Cerrón para atacar, ni siquiera tener la gentileza de agradecer. Esos son sus credenciales democráticas. Usted no tiene credenciales democráticas. Pero sí, es admirador de regímenes totalitarios. Claro, él ha declarado siempre que no es democrático, ¿eh? O sea, nunca nos ha engañado. Siempre, su ideario es bien claro, es marxista, leninista, mariateísta. Partido único. Él no cree en la democracia, cree en la democracia como medio de conquista del poder, nada más. Como la vía para llegar, pero después para quedarse. Lo ha dicho con claridad, ¿eh? Eso a nadie nos ha engañado. Y además, las famosas peleas entre Vladimir Cerrón y usted han sido notables en el Twitter, ¿eh? Caramba. Desde mucho antes de que Pedro Castillo.
Pero sí, claro, hace años que nos tenemos Años. esa confrontación, pero mira, es tan cobarde que lo que ha hecho es bloquearme porque no puede resistir el debate. Y yo nunca lo he insultado, ¿eh? O sea, mi posición es crítica, evidentemente. Y le he dicho que es un corrupto. Eso no es insulto porque está sentenciado además, y además tengo todo su legajo que me dejó el congresista Cancio, que en paz descanse, y que por esa responsabilidad, ese compromiso que tuve con él, seguimos en esta lucha, ¿no? Porque lo que está haciendo en este momento Vladimir Cerrón es copar con gente impresentable. Ni siquiera, o sea, se da el trabajo de buscar gente competente, ¿no? Y es claro y evidente que lo que están buscando es cometer actos de corrupción, porque ante la anomia de un Estado es un escenario perfecto, pues, para virlarlo, para cargarse. Como dicen en mi tierra, un poco más y le ponen llantitas al Estado y se lo llevan en peso, ¿no? Ahora, es extraño que digamos, un comunista bien formado, como Cerrón, porque ha sido formado bien en Cuba, esté en plan de agudizar las contradicciones cuando no están las condiciones dadas para que él se haga del poder. O sea, su lucha por el poder para él está muy mal planteada. Lo que sucede, Rosa María, es que está ensimismado con el poder, porque él es el poder de facto, él es la mano que mece la cuna. Tiene a un presidente que prácticamente lo maneja a diestra y siniestra, porque no hay otra razón para entender cómo se tumbaron la única política que se podía rescatar, que ha sido el tema de las vacunas. Hablo del ministro de Salud, ¿no? Y pusieron al del agua racimada, ¿no? A este Condori, que inclusive se victimizaba y decía: los médicos, la élite de Lima no me permite, Claro, porque yo soy un médico provinciano. Cuando mi paisano Rosa María, mi paisano quechohablante talaverino, es el decano del colegio médico, que ha sido uno de los principales cuestionadores. Él con su esfuerzo, con su sacrificio, estoy en Colegio Nacional, ¿eh? En Talavera, de donde yo también vengo, y ha logrado ingresar a la universidad, ha estudiado, ahora es un pediatra reconocido, ha logrado ser decano, no por haciéndose el pobrecito, la víctima, no. Y él es el que lo critica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando él pretende decir que es la élite, la casta limeña de los médicos que no lo permite? Simplemente estaba avalando a un miembro de la organización criminal de los dinámicos del centro, porque este Condori está siendo investigado. Ellos se levantaron en peso, el gobierno regional, Rosa María. Entonces, eso hay que confrontarlo, y eso pretenden hacer lo mismo. Por eso copan con gente impresentable, con gente incompetente. Esa gente incompetente muchas veces es a cambio del favor que inclusive van a cometer estos delitos. Eso se está viendo en el puente que se visitó. Usted renunció a Nuevo Perú cuando Verónica Mendoza hizo la alianza con Vladimir Cerrón. Y Gregorio Santos. Y Gregorio Santos. Y Gregorio Santos. Y Gregorio Santos. O sea, no hay que olvidar. O sea, ¿cómo puede ser posible? Y mira el tiempo, 2 sentencias a 19 años, y justamente fueron los pastapera, estos empresarios, que en el juicio le dijeron a Gregorio Santos: yo te entregué plata, y con eso has comprado casa para tu esposa y para tu amante. Disculpa que sea tan crudo, no, está muy bien. Fue la acusación fiscal, y así fue testimoniado, y por eso le sentenciaron a 19 años por corrupción, y por otro caso, otros 19 años más. Pero claro, en el Perú no se suman las penas, ¿no? Pero solo para graficar, ¿cómo puedes hacer alianza? Pues? Ahora me dicen: no, pero Richard, ahora tú para hacer gobierno regional te asocias a Somos Perú, y tratan de cargarme esa responsabilidad. Yo ya te expliqué la decisión para poder lograr el gobierno regional, y lo que queremos es mostrar algo muy distinto, pues. Barrantes decía algo muy interesante, Rosa María: basta que sea honesto un gobierno para que sea ya una revolución. Esa es mi aspiración, ¿no? Por eso es que es muy importante, para mostrar que sí la izquierda puede hacer algo distinto, y por eso apuesto por Apurímac. Ahora, ¿qué queda de esa izquierda, de la izquierda de Verónica Mendoza, después de todo eso y todo lo que ha pasado en el gobierno? ¿Ya no queda nada? No queda ni los rescoldos, ¿no? Ni las cenizas, la presidenta, ¿no? del Partido Nuevo Perú prefirió la consultoría en el Estado a ser la presidenta del partido. O sea, dijo: entre tener un puesto complicado en PCM y ser presidente del partido, prefiero el puesto en PCM. Ya no hay nada, pues ahí. ¿Qué hay ahí? Y además, no hay nada. Su discurso de avalar al gobierno, ¿no? Arriando sus banderas de lucha permanente, como la defensa de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles, de las minorías.
de las mujeres, lo más importante, acabamos de ver lo que es Guido Bellido. Creo que en este momento, o sea, esa es mi confrontación, porque a otro que confronto abiertamente es Guido Bellido, el día de hoy creo que tiene mucho más asidero con todo lo que ha hecho. O sea, ¿qué clase de gente puede ser alguien que comparte las imágenes de tu pareja, de tu esposo? O sea, ni siquiera para llamarle la atención, o sea, discúlpame. Y por último, o sea, si se las pasó este hombre desgraciado, a veces te pasan cosas, tú la borras, pues, y se acabó, ¿no? Él dice que nunca se las no, pasó. lo confrontas, o sea, ¿dónde está Claro. el respeto mínimo? Tengo una esposa, Rosa María. Claro. Somos hijos de una madre, imagínate, lo peor que puede hacer un hombre es ese tipo de bajezas. Es Ahora, terrible, es pero incomprensible. ahora, ahí hay más para investigar, creo yo, porque este Abarca, que le manda estos mensajes y le pide cosas, él le había dado un puestito en la administración pública. Ese puestito no alcanza para un búnker, para prostitutas, para pasajes de avión. Era otro el que pagaba. O sea, Abarca es un intermediario entre otro y Guido Bellido. Eso es lo que es interesante investigar y creo que no se han dado cuenta mis colegas. O sea, no está pagando por el puestito, está en el puestito para ser intermediario con otros. Eso, y los otros son los que le ponen el búnker. Es más que evidente, Rosa María, y si te das cuenta, todas las miserias que tanto hemos criticado en los últimos gobiernos y que ellos se llenaban la boca, que 200 años, se olvidaron de hacer la precisión, ¿no? 200 años y 9 meses, pues, porque sí, están pues repitiendo las mismas mañas y están destruyendo la institucionalidad y sí, están destruyendo también la dignidad de la patria. No, y el señor Bellido es soltero y puede hacer con su cuerpecito lo que desee, ¿no? Pero no le estoy reclamando por su vida íntima, pero digamos, si alguien que quiere algo del Estado te pone una casa, un departamento, las chicas, la factura, más dice, las estamos facturando, la vamos a hacer linda. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Yo ahí habría creo que hay no, hay material. casos de corrupción evidentes, ¿no? Y que los cursitos de género que iban a implementar mis compañeras no han servido absolutamente de nada. De nada. Es lamentable y es muy triste. Nada. O sea, es muy triste estamos hablando del caso muestra en el la cual, miseria, ¿no? claro, un posible proveedor del Estado le paga a las prostitutas al primer ministro. O sea, de eso estamos hablando. Yo no sé por qué no lo ponen así. Eso es lo que estamos discutiendo acá. No, y otro detalle, Rosa María, sobre Guido Bellido. Todos estos conflictos sociales. Lo dije y ahí está el Twitter del 2 de agosto. Yo lo anticipé, que él estaba activando los conflictos, que era una papa caliente, pues para hablarlo en términos sencillos. Claro. Y lamentablemente él no asumió corresponsabilidad y hoy día tiene que cargarse con el gobierno toda esta responsabilidad. Todos estos problemas que hay vienen de antes, por supuesto que sí, pero ¿cuál es la responsabilidad? La falta de capacidad para gestionar y más bien para incentivar, para soliviantar a las masas, para exacerbar las emociones y esos sentimientos justamente de ese otro Perú que votó por Castillo, que esperaba con esperanza la inclusión, porque ese es un problema estructural que tenemos en el Perú. Hay millones de peruanos que todavía viven excluidos, postergados en el país, y que más bien este gobierno debió haber sido su principal caballito de batalla, de lucha, ¿no? Pero no, nada, ellos han entrado a saquear el Estado. Eso hay que decirlo con toda la claridad y con toda la objetividad. Ahora, en eso no nos va a temblar la con mano. con esto yo sé que ya tiene un proyecto de vida, que está muy, muy contento en el proyecto regional, pero fíjese que muchos lo han colocado en una posición de liderazgo para que desde una posición de izquierda, responsable, la izquierda responsable, como se decía en los 80s o en los 70s, asuma un liderazgo nacional en una posible, ¿no es cierto?, caída del gobierno de Castillo. ¿Qué opina de ese plan? Es un borrador de plan, ¿no? Todavía está todo muy difuso. Pero dicen, Richard Arce debería estar con Salvador del Solar, Jorge Nieto Montesinos, es decir, hacer un gran frente un gran frente caviar, como dice la extrema derecha y la extrema izquierda, pero que traiga sensatez, cordura al gobierno y que se pueda el país gobernar por la vía democrática. ¿Qué piensa de eso? Que es determinante, Rosa María, y voy a hacer una infidencia.
Nosotros estamos tratando de generar ese espacio y ya hemos tenido reuniones con muchas personas de buena voluntad, políticos, gente que tiene mucha representación, liderazgo en el país, porque es el momento también de asumir nuestra responsabilidad, pero mostrarle al país que podemos consensuar. No estamos armando ningún partido político, porque lo más probable es que nunca podríamos estar, porque tenemos visiones distintas, pero acá de por medio está el país. Entonces tenemos que anteponer cualquier tipo de interés particular y poner la patria por delante. Entonces se está generando este espacio, probablemente este fin de semana vamos a anunciar al país la necesidad justamente de convocarnos, autoconvocarnos, ¿no? Para tratar de canalizar todo ese sentimiento que ya lo hemos visto el 5 de abril. O sea, el presidente hizo una aberración total que vulnera nuestros derechos civiles y lo que hizo fue la reacción improvisada, podríamos decir, pero de muy buena voluntad de ciudadanos que después pretendieron mancillarlo, ¿no? Con todo lo que han hecho los vándalos, que no tiene nada que ver con la movilización, pero hay que saber canalizar. Ahora, el tema es que desde nuestro punto, desde nuestra posición como políticos puede ser bastante cuestionado, porque el dedo acusador va a decir, tú estás haciendo eso porque tú quieres ganar un espacio político. Entonces, de alguna manera, también mi decisión de participar en este proceso electoral hace que se diferencie para que se pueda ver que en lo particular quisiera construir, Rosa María. Te decía que queremos demostrar un gobierno moderno, eficiente, inteligente, responsable y sobre todo honesto en una región que va a manejar el presupuesto más grande de todas las regiones. Y es la región de las más postergadas, con los más altos índices de pobreza, exclusión, podemos enumerar analfabetismo, desnutrición, es para llorar a Apurímac. Entonces, quisiéramos mostrar, ¿no? Eso sí, que podemos salir adelante porque tiene bastante potencialidades, ¿no? Que eso es lo más interesante, ¿no? Y su propia gente. Apurímac son emprendedores y están en todas partes. No, y tienen los paisajes, y la gente no lo sabe, tienen los paisajes más bonitos del Perú. Lo que pasa es que no la visitan, pero de verdad, los paisajes más lindos están en Apurímac. No le dan bola, pues, pero de verdad, yo les digo desde acá, los paisajes más lindos, mis recuerdos más bonitos de viajar en la infancia. Gente maravillosa, mucha gente que seguramente nos está viendo, conoce apurimeños, emprendedores, trabajadores, de buena fe, que quieren salir adelante, ¿no? Entonces, hay esa tarea de ir haciendo el camino al andar, ¿no? Porque también hay que ser objetivos. Ahora, la tarea y la responsabilidad que tenemos frente al país definitivamente no nos va a evadir de nuestra responsabilidad. ¿Cuál podría ser la ventaja si es que mi pueblo me da una vez más la oportunidad? Porque ya me dio para ser congresista, yo fui a representarlos en el Congreso, entonces, del cual me siento muy honrado, ¿no? Entonces, podríamos tener un espacio también para hacer ese ejercicio político de presión social, porque en este momento, al no tener poder, estamos arrinconados, pues. Pero sí tenemos otro poder que es mucho más fuerte que el poder real que tendrían, entre comillas, que es la capacidad de movilizar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo vamos a ver entonces en las próximas semanas y meses en una mesa de movilización popular, digamos. Definitivamente, ¿no? Y que antepone cualquier interés. Y seguramente alguien puede decir, oye, pero no seas tonto, te vas a quemar, primero son tus temas electorales. Siempre he tratado, Rosa María, que primero sea los intereses del país por encima de cualquier expectativa natural. Y yo considero que al final el pueblo sabrá, en este caso mi tierra, Apurímac, sabrá respaldarnos con la votación, ¿no? Vamos a trabajar duro, por supuesto, para llegar a conseguir los votos, ¿no? Y ganar una justa lid, ¿no? Pero evidentemente primero está el país. Eso lo tengo claro, es un tema muy sensible en lo personal, más aún. Recuerdo, estamos a un año justamente de la entrevista que debes recordar porque se cumplió un año del fallecimiento de mi madre, entonces yo tengo compromisos con ellos, ¿no? Con mi padre, con mi madre, que tengo que honrar su nombre, su apellido, ¿no? Que es muy importante. Y Abel, ¿qué preguntas tenemos del público? Hay alguien que todos deben estar escuchando muy atentos, pero... Sí, si el presidente Castillo lo llamara para ser primer ministro, ¿aceptaría? No puede. Legalmente no se puede, pero tampoco lo aceptaría, ¿no, Rosa María? Porque ya el presidente ha perdido cualquier credibilidad. Por eso me apena mucho lo del cardenal Barreto, que sé que lo hace con muy buena intención, pero el presidente nos ha ofrecido sueldo de maestro, nos ha ofrecido que iba a vender el avión presidencial, nos ha ofrecido, empezamos la retahíla de populismo. Populismo y además, puro,
Todo eso no sirve para nada. No, pero además, Rosa María, vamos a ser irónicos, ¿no? Ese día le da un infarto a Vladimir Cerrón, ¿no? Si le ve entrar a Palacio de Gobierno. No, Porque si imagínate. que lo agarramos a patadas y sacamos a todos esos sinvergüenzas, ¿no? Pero no, imposible, ¿no? Yo no se lo pregunté por si acaso al público porque yo sé que legalmente no es posible. O sea, si eres candidato al gobierno regional tienes que estar 6 meses antes fuera de una posición de ministro. O sea que es imposible aceptar. Pero tampoco, o sea, hay en este momento, yo decía frente al cardenal Barreto, pobre, 3 grupos. A la derecha, los que les dicen, ¿para qué se mete en política? No, extrañamos a Cipriani. A la izquierda, Emir Cerrón insultándolo, golpe del clero. Comenzó con cardenal y terminó diciéndole cura. Bueno, en fin. Y al centro, muchos, yo me incluyo un poco también, cierto escepticismo, ¿no? De, ay, con no por Monseñora, que tiene, como dice, toda la buena fe del mundo, sino porque el presidente le dice a quien se sienta lo que él cree que la persona quiere escuchar. Y eso te lo dicen todos. Te dicen, sí, qué interesante. Muy bien, sí, tiene toda la razón. Se hace el sumiso. Te das la vuelta y hace lo contrario. Hace lo que le dice el que sigue, que puede decirle otra cosa. Entonces, es un desastre. Bueno, así es, lamentablemente. Entonces, para estos próximos días veremos como decía Alberto Vergara, una mesa por la cordura, que lo decía, por el amor de Dios, que nos sentemos y discutamos cosas más o menos sensatas, ¿no? Que se siga vacunando a la gente, ¿no es cierto? Que los niños vayan a clase, que no pierdan clases por gusto, que la salud pública atienda a los enfermos, que los aviones vuelen y aterricen en su lugar. Los conflictos sociales, ¿no? Que los atiendan con prevención, no que esperen que explote. Claro, que las minas operen. El domingo va Torres a tratar de calmar ya el paro convocado. Fíjate la irracionalidad, güey. Cuando él pudo haberlo hecho una semana antes. Cuando los conflictos se previenen, esa es la estrategia. Pero no, prevención acá, cero. Prevención, cero. ¿Cómo es posible que los controladores aéreos cierren los aeropuertos de todo el Perú? 42 vuelos cancelados y la mayoría eran al Cusco. Y yo tengo la grabación de un piloto tratando de aterrizar en Tacna y de ahí se comunica con Lima y dice, estoy dando la vuelta, permiso para aterrizar en Lima porque no puedo aterrizar en Tacna porque no hay personal. Y autorizado por la ministra Betsy Chávez, ¿no? Claro, no hay personal para que yo aterrice. Y felizmente todos tenían gasolina para volver, porque era temprano. O sea, han puesto en riesgo la vida de todos. ¿Cómo es posible que yo me suba a un avión y dice a Tacna? Y de repente abro los ojos y estoy de nuevo en Lima. ¿Qué pasó? No, huelga. No hay quien autorice el aterrizaje. Eso, pero ni en África, ¿eh? Bueno, acá en el Perú sí. Es terrible, pero terrible, realmente terrible. Bueno, muy bien, muchas gracias a Richard Arce. Hemos tenido una larga conversación y productiva. Mucha suerte en esta dura campaña. Va a estar entretenida. Y mucha suerte también a todos los apurimeños, ¿no? Que nos están viendo hoy. Que la calma regrese a su región para que la prosperidad llegue para todos. Porque al final la idea es esa, ¿no? Que la prosperidad llegue para todos. No para algunos. No, definitivamente, ¿no? Pero un detalle muy importante, Rosa María, en Apurímac tenemos que reconocer y valorar a los cotabambinos, porque son ellos que benefician a toda la región. Entonces, por eso es un poco la prioridad, la expectativa y darle la atención que corresponde, ¿no? Yo pienso que lo bueno, o sea, el potencial que tienen es tú conversas con los comuneros y ellos están de acuerdo con la actividad. El término es en las condiciones para generar. Por eso es importante el Estado, pues, porque si el Estado no está, van a aparecer los terceros, pues los indeseables, los agentes que tienen otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, así es. Todo eso, con todo ese potencial, yo creo que Apurímac va a ser muy importante estos próximos años, porque así como va a ayudar a las otras provincias cotabambas, va a ser ingresos para todo el país, porque recuerda que el 50% de la utilidad va a todo el Estado, ¿no? Como a todo el Estado, ¿no? Entonces, nos conviene consolidar la viabilidad, ¿no? Para que el beneficio sea para todos, ¿no? Claro. Como diría un padre de familia, de eso comemos, hijita, de eso comemos todos. Hay que cuidarlo, porque de eso comemos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a Richard Arce por haber estado con nosotros. Un gusto, Rosa María. Y nos vemos muy pronto. Conmigo también será Abel. Hasta mañana.
nuevamente Así aquí en A Pensar Más, pero tenemos que esperar hasta mañana. Hasta mañana y no se olviden los que pueden donar sangre para el doctor Eloy Espinosa Sí. en el Hospital Almenara. Vayan a la Almenara, o negativo, eso es bien importante porque no es muy común, ojo, por eso lo están pidiendo. Y es bueno que las personas que tienen O negativo conozcan a otras personas con O negativo, porque no es común. ¿Ok? Muy bien, nos despedimos, Cuídate. hasta mañana. Nos despedimos, Rosa María, hasta mañana, cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.